Cordial saludo. Soy Javier Díaz. Les voy a explicar los ingresos del gobierno. El gobierno se ha retirado de las actividades industriales y se concentró en la provisión de ciertos servicios. Esto ha significado que los ingresos del gobierno cada vez dependen menos de la producción de bienes y servicios y se apoyan más en los recaudos por impuestos. Los impuestos o tributos son gravámenes que el gobierno les cobra a las empresas y a las personas. Además, existen distintos tipos de impuestos que pueden dividirse en tres categorías. Impuesto al ingreso, es decir, sobre los salarios de los empleados y las utilidades de las empresas. Impuestos a la propiedad, son los que se cobran sobre la finca raíz, como vivienda, edificios de oficinas, locales comerciales y terrenos agrícolas, así como sobre las herencias. Y tercero, impuestos al gasto, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado y los aranceles. Los aranceles son los impuestos que se cobran sobre las mercancías importadas. Los impuestos también se clasifican como impuestos directos o indirectos. Los impuestos directos son los que se gravan directamente a las personas y a las empresas, como es el caso de los impuestos al ingreso y a la propiedad. Y los impuestos indirectos son los que se gravan a los bienes y los servicios, como es el caso del impuesto al valor agregado IVA y los aranceles. El IVA es un impuesto al consumo, por eso son indirectos, pues aunque al final los terminen pagando los hogares o las empresas, lo hacen de manera indirecta al pagar por los bienes y los servicios gravados. Los ingresos tributarios y los no tributarios. Los ingresos tributarios son los que recibe el gobierno por concepto de los diversos impuestos que cobra, y los ingresos no tributarios son ingresos del gobierno que se derivan de otras fuentes distintas a los impuestos. Así, si el gobierno tiene una alta participación en la actividad productiva, recibirá una mayor parte de ingresos no tributarios. Los ingresos no tributarios han sido parte importante de los ingresos del gobierno. Por ejemplo, en muchos países de América Latina, los ingresos no tributarios del gobierno provienen de la explotación y exportación de productos como petróleo, cobre, café y plata. Esta tendencia ha cambiado relativamente como resultado del proceso de privatización que se llevó a cabo en varios países de la región. Los países desarrollados se apoyan más en el cobro de impuestos directos y los impuestos indirectos son recaudados por los gobiernos locales y de acuerdo con la capacidad de pago de las regiones. Veamos en mayor detalle las características del IVA. En primer lugar, el IVA es un impuesto al consumo, ya que se cobra como un porcentaje del precio final de ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, si el costo de un juguete es de 10.000 pesos y el IVA es el 19%, el precio final que se paga por el producto sería 11.900 pesos, de los cuales 10.000 pesos son para el productor y 1.900 son para el gobierno. Esto significa que el pago del impuesto se hace en el momento de cancelar los bienes y servicios y por tanto recae sobre el comprador. Es importante tener en cuenta que no todos los bienes y servicios son objeto del cobro del IVA. Desde el momento de la creación de este impuesto, en 1963 se contempló algunas excepciones, es decir, algunos bienes y servicios que no eran objeto del cobro del IVA. Este es el caso de los bienes de la canasta familiar y los útiles escolares. El impuesto a la renta. La renta es aquella parte de los ingresos totales que le queda a un individuo después de restar todos los gastos en que debió incurrir para producirlo. El impuesto a la renta se cobra sobre estos ingresos y es un impuesto directo y progresivo. Se trata de un impuesto directo porque se cobra sobre el ingreso de cada contribuyente. Es progresivo porque está diseñado para que quien más ingresos recibe pague más. En esta medida, el impuesto de renta es acorde con la capacidad de pago de las personas. El gobierno no puede establecer impuestos de manera indiscriminada. Existe un límite para el nivel de impuestos adecuado en una economía que está dada por la capacidad de pago de las personas y de las empresas. Si el nivel de impuestos es demasiado alto, los agentes económicos dejarán de pagarlos.
bien sea disminuyendo su actividad productiva o por la vía ilegal, es decir, haciendo fraude para no pagar el impuesto. Veamos esta situación con mayor detalle a través de la llamada curva de Laffer. Este concepto debe su nombre al economista norteamericano Arthur Betts Laffer, quien promovía la idea de reducir los impuestos nacionales con el fin de incrementar la producción y los recaudos del Estado. La tesis de Laffer parte de la idea de una reducción de impuestos que estimula el crecimiento económico y esto, en largo plazo, se traduce en mayores ingresos para el Estado. La curva de Laffer relaciona los niveles de recaudo de los impuestos con las tasas de impuestos. Si el impuesto cobrado es igual a cero, el recaudo para la nación será nulo. Y a medida que la tasa impositiva aumenta, también aumenta el recaudo. Si se cobra un impuesto muy alto, los empresarios no van a producir y los ingresos de la nación se verán disminuidos. Por tanto, el objeto de las autoridades debe ser encontrar un punto medio entre la ausencia de impuestos e impuestos demasiado altos, en el que los recaudos se encuentren en un punto más alto. Muchas gracias por su atención. Los dejo en compañía de mi compañero Antonio.